Gritos, hostia, están gritando. Hola, hola, hola. Uy, quedamos poquitos. Hola. Bueno, chicas, hola, hola, buenos días. Somos súper poquitos, ya llevamos, estoy esperando 5 minutos ya. Somos súper pocos, así que bueno, vamos a comenzar. Aunque somos tan poquitos, vamos a comenzar igual. Bueno, chicos o chicas, hoy día lo que vamos a hacer es a repasar algunos conceptos de fuerza y vamos a ejercitar. Solamente ejercitar. Ejercicios súper simples para que no nos enredemos mucho y vamos a hacer ejercicios. Vamos a tratar de hacer los ejercicios más simples que podamos y después vamos a ir complejizando, pero vamos a partir con los más simples. Hoy día primero vamos a revisar un concepto que alcanzamos a mirar la vez anterior, pero para poder reforzarlo un poquito. Recordemos que estamos revisando las leyes de Newton, las 3 leyes que nos explican el concepto de fuerza. Estamos hasta el momento revisando las leyes de principio de inercia. Ese principio que nos indicaba que un cuerpo, si estaba moviéndose y no existía una fuerza externa, siempre iba a estar en constante movimiento. Basta mirar un objeto, un satélite
que está en la atmósfera, bastó con que se le diera una fuerza inicial y él comenzó a moverse y sigue moviéndose en forma constante durante años y años, no se detiene. Y por el contrario, su cuerpo está en reposo. Si yo no le aplico una fuerza externa, siempre va, o no hay un cambio en las variables externas, siempre va a estar en reposo, sí, siempre va a estar detenido. Pero obviamente nosotros sabemos que en las condiciones terrestres es difícil, tiene que haber condiciones bastante particulares, como por ejemplo ausencia de gravedad o cosas por el estilo, como es fuera del ambiente terrestre. Pero eso en principio nos ayuda a entender algunos fenómenos de la Tierra. Y la segunda ley era el principio universal de la fuerza, que fuerza era masa por aceleración, y el tercero era el principio de acción y reacción. Si yo ejerzo una fuerza, siempre hay una fuerza que va en sentido opuesto, siempre una fuerza en sentido opuesto, va en la misma dirección pero en sentido contrario. Misma dirección pero en sentido contrario. Ese es uno de los principios básicos de la física. Y eso es lo que me permite estar detenido, tener una mesa, una taza sobre una mesa, etcétera, etcétera. Pero además de todo esto, además de la fuerza de gravedad, además de la fuerza de Rosa, había otra fuerza que estábamos analizando el lunes pasado, que era la fuerza que le habíamos llamado la fuerza normal. ¿Qué era entonces esa fuerza normal? Para que podamos ahora empezar con ello, ya teniendo claro todo eso, empezar ya a hacer algo de operatoria, algo de cálculo me refiero. Es una fuerza que la habíamos representado por una letra N, para diferenciarlo de los otros conceptos, y se mide en Newton. Todas las fuerzas nosotros las vamos a medir en Newton. Hay otras unidades de medida, que es la DINA, pero nosotros nos vamos a centrar en la unidad de medida internacional que se llama Newton. Y eso nos va a simplificar mucho, entonces siempre ustedes van a acostumbrarse a colocar la letra N como Newton, como unidad de medida de la fuerza, y así no nos vamos a enredar en esa parte. La fuerza siempre, ¿cuándo aparece esta fuerza que llamamos normal? Aparece siempre cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie. Y aparece siempre cuando el cuerpo está apoyado sobre una superficie, pero en forma, y esa fuerza siempre va a aparecer en forma, sobre un cuerpo que está apoyado en una superficie, pero va a aparecer en forma horizontal a ese cuerpo. O sea, aquí tengo el cuerpo, acá está la superficie, y en forma horizontal aparece esta fuerza que llamamos normal, y que aparece, en este caso, aparece en la misma dirección, pero con sentido contrario a la fuerza de peso que es la que atrae el cuerpo hacia el centro de la Tierra. Fíjense acá en otra figura para que denotemos bien la diferencia. Ojo acá. Si acá tengo el cuerpo en un plano, o sea, supongamos que tengo una calle inclinada, ya, este fuera un auto. Estamos por ejemplo en la ciudad de Valparaíso que tiene puros cerros, y este es el auto. ¿Cuál sería la fuerza peso? Bueno, la fuerza que lo atrae al centro de la Tierra. Pero ¿cuál sería la normal? La normal no sería una línea que fuera en el mismo sentido, en la misma dirección que el peso, sino recordar siempre que es una línea que va en forma transversal a la línea en que está apoyado el cuerpo. O sea, si el cuerpo está apoyado en esta línea, transversal a ella, aparece la línea que llamamos normal.
Ojo con eso, que es súper importante tenerlo presente. Por lo tanto, supongamos que el cuerpo estuviera, este sería el plano y el cuerpo está aquí. Obviamente el peso sería este, peso, porque va hacia el centro de la Tierra, y la normal iría hacia allá. La normal iría hacia allá. Esta sería la normal y este sería el peso. Porque va en dirección perpendicular al plano de donde está apoyado el cuerpo. En cambio, el peso va siempre en dirección hacia el centro de la Tierra. Y por eso siempre busca esta línea vertical. Siempre va en línea vertical hacia el centro de la Tierra. En cambio, perdón, están llegando todos como atrasados. En cambio, la normal siempre va a ir perpendicular al lugar o a la superficie donde se apoya el cuerpo. Si el cuerpo se apoya en una superficie que está inclinada, la línea va a ir perpendicular a esa superficie que está inclinada. Y la superficie estuviera así, por decirlo así, en el extremo, la normal iría así. Y la normal sería esta. Y el peso estaría así. Siempre el peso ahí. Y supongamos si la superficie fuera esta, por ejemplo, una muralla. Supongamos que la superficie fuera una muralla y yo tuviera ahí un cuerpo colgando, por ejemplo, un cuadro. El peso del cuadro sería para abajo, peso, y la normal iría hacia allá. La normal. Porque siempre la normal va perpendicular a la superficie donde está apoyado el cuerpo. Eso es súper importante, porque a veces tendemos a pensar que, usando este diagrama, que la superficie va en sentido que la normal va en sentido contrario al peso. No. El peso siempre va en sentido vertical hacia el centro de la Tierra, pero la normal va perpendicular a la superficie donde está apoyado el cuerpo. Y eso es súper importante tenerlo presente. Y espero que con estos dibujos les haya quedado un poquito claro. Ojalá hagan los dibujitos y así no se les va a olvidar, para que no se queden solamente con este dibujo, porque si se quedan con este dibujo puede que les quede la idea de que siempre la normal va en sentido contrario al peso. No, no va siempre en sentido contrario, sino que el peso va hacia el centro de la Tierra, o sea, hacia vertical hacia abajo, y la normal va perpendicular a la superficie donde va apoyado el cuerpo. Entonces, eso es un concepto que hay que tener súper claro en el momento de que yo reconozco las fuerzas y en el momento en que yo ejercito las fuerzas. Entonces, ojalá tengan los dibujitos por ahí en su cuaderno hechos para poderlos diferenciar, que no se queden con uno solo, porque si no pueden entrar en confusión y en error. Entonces, vamos ahora a pasar a hacer algunos ejercicios. Vamos a partir de ejercicios muy, muy simples y a ejercicios un poquitito más complejos. Ya no vamos a hacer muchas cosas complejas, sino vamos a ir a cosas bastante simples para que podamos ir avanzando. Entonces, vamos ahí, al primer ejercicio. Dice: calcular la fuerza que el piso ejerce sobre la caja
cuando ella está en reposo. La caja tiene una masa de 50 kilogramos. Dice, calcular la fuerza que el piso ejerce sobre la caja cuando ella está en reposo. Perdón, ahí puse 2 S, un error. La caja tiene una masa de 50 gramos. Entonces, vamos a anotar que esta caja tiene una masa de 50 kilogramos. O sea, eso significa que esa es su masa. La masa de la caja son 50 gramos. Ahora bien, ¿qué es lo importante si recordamos la primera ley de Newton? La primera ley de Newton nos establece que si el cuerpo está en reposo, significa que todas las fuerzas no hay ninguna fuerza, o más bien dicho, todas las fuerzas que actúan ahí sobre ese cuerpo son iguales a 0. Siempre que, la primera ley de Newton siempre va a establecer eso, si un cuerpo está siempre en movimiento y nada lo puede detener porque todas las fuerzas son iguales a 0. No hay ninguna fuerza que sea mayor o menor, porque si hay una fuerza que es mayor, significa que lo puede detener. O si hay una fuerza que es menor, significa que también lo puede detener, o lo puede acelerar. Si el cuerpo se mantiene siempre en un movimiento constante, significa si hay una fuerza que es menor o mayor, le van a provocar un cambio. O en una caja que está en reposo, si hay una fuerza que es mayor o es menor, significa que la caja se va a mover, va a cambiar. En cambio, si la caja siempre está en reposo, significa que todas las fuerzas son equivalentes. Por lo tanto, la suma de todas las fuerzas siempre tiene que ser igual a 0. Ojo con eso. Todas las fuerzas son iguales a 0. Siempre en la primera ley de Newton, y lo vamos a escribir, toda la suma se escribe con una letra E grande, que significa sumatoria. Ojo, en matemática eso significa sumatoria. La suma de todas las fuerzas, que están en la caja, que llegan a la caja, deben ser iguales a 0. La suma de todas las fuerzas que llegan a la caja deben ser iguales a 0. Ahora, tenemos que ver qué fuerza hay aquí. La caja está sobre la superficie, y la caja está sobre la superficie y es atraída por la fuerza de gravedad. Por lo tanto, la caja es atraída por una fuerza que es el peso. Y recordemos que también hay una fuerza que va en sentido contrario y que es que es perpendicular a la superficie que sostiene al cuerpo y que se llama la normal. Entonces, aquí hay dos fuerzas. Entonces, hay dos fuerzas que tienen que ser iguales a 0. Entonces, eso lo vamos a colocar en nuestra fórmula, que dice que la suma de estas dos fuerzas tienen que ser iguales a 0. Entonces, sumamos. La normal, como va hacia arriba, la vamos a colocar, vamos a sumar la normal, pero el peso como va hacia abajo, y si pensamos en un plano cartesiano que los números en el eje X, los números hacia arriba son positivos y los números hacia abajo son negativos, para nosotros el peso va a ser siempre negativo porque va hacia abajo. Entonces, vamos a colocar que normal menos el peso van a ser iguales a 0. Porque la suma de todas las fuerzas que están en este sistema, para que este sistema permanezca en reposo, deben ser iguales a 0. Por lo tanto, la suma de ambas fuerzas deben ser iguales a 0. Como
la normal va hacia arriba, es con signo positivo. Y el peso, como va hacia abajo, es con signo negativo. Por lo tanto, normal menos peso deben ser iguales a 0. Entonces, anotamos aquí. Normal menos. ¿Pero qué es el peso? Recordemos qué es el peso. Según la segunda ley de Newton, peso es la masa de un cuerpo por la fuerza de gravedad. Por lo tanto, acá en vez de anotar peso, vamos a anotar masa por la fuerza de gravedad. Y eso va a ser igual a 0. ¿Ya? Y eso lo vamos a colocar entre paréntesis para que no nos confundamos por el tema del signo. Entonces, como esto está restando, va a pasar al otro lado sumando. Ahora, nos va a quemar normal, va a ser igual a masa por G. Ahora bien, ¿cuál es el valor de la masa? La tenemos acá arriba, el valor en el ejercicio se nos da, la masa es 50 kilos. 50 kilos. Y G es un valor que he establecido, que es 9,8 metros por segundo. Pero nosotros solamente vamos a usar el valor de 10, que es siempre constante. Y nosotros para fines prácticos nunca vamos a usar el valor de 9,8. El valor en realidad es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, porque es un valor de aceleración. Nosotros vamos a usar, en vez de 9,8, vamos a usar el valor de 10. O sea, vamos a colocar 10 metros partido por segundo al cuadrado. Por lo tanto, la normal va a ser igual a 500 kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado, es lo mismo que 500 newton. Entonces, la normal vale 500 newton. Por lo tanto, el peso va a valer también 500 newton. El peso va a valer 500 newton y la normal también va a valer 500 newton. Pero por el signo, como uno es negativo y el otro es positivo, se hacen 0. Entonces, ese es el proceso que vamos a utilizar. Lo explicamos nuevamente. En primer lugar, la ley de Newton nos dice, primera ley de Newton, que un cuerpo para que esté en reposo, todas las fuerzas tienen que ser iguales a 0. ¿Por qué? Porque si una fuerza es más grande que otra, el cuerpo se estaría moviendo. No estaría en reposo. Basta con que una fuerza sea un poquito más grande, un poquitito más grande que otra, para que el cuerpo ya estuviera en movimiento. Y acá dicen que el cuerpo está en reposo. Por lo tanto, para que el cuerpo esté en reposo, la suma de todas las fuerzas deben ser iguales a 0. Por eso decimos que la suma de las fuerzas es igual a 0. Esa es la primera idea. Segundo, buscamos cuáles fuerzas hay aquí. Si la caja está en reposo, tenemos que hay una fuerza que es la fuerza del peso. El peso de la caja, que es la fuerza con que se atraía la caja al centro de la Tierra. Primera fuerza. Segunda, hay una fuerza que va en sentido contrario a la línea en la cual está apoyada la caja. La caja está apoyada a esta línea y hay una fuerza que va en sentido perpendicular a esta caja, que es la fuerza que llamamos normal. Entonces, la ley me dice, sume estas dos fuerzas. Pues son las únicas dos fuerzas que hay. Sume estas dos fuerzas y esas dos fuerzas al sumarlas tienen que ser igual a 0.
Ya, sumamos. Pero una fuerza va hacia arriba, en este sentido, y otra va en sentido opuesto. Si seguimos la recta numérica, un plano cartesiano, hacia arriba van los números positivos y hacia abajo van los números negativos. Por lo tanto, la normal va con signo positivo y el peso va con signo negativo. Entonces, normal sería menos el peso igual a 0. Ahora bien, como el peso es una fuerza, recordamos la segunda ley de Newton que dice que fuerza es masa por aceleración. Y reemplazamos F por P, fuerza por peso, masa la dejamos igual, y A, que es aceleración, va a ser para nosotros la aceleración de gravedad, que es G, que tiene un valor en la Tierra que es 9,8, pero nosotros para fines prácticos, para que no nos complique el cálculo, lo vamos a dejar en 10. Entonces, en vez de colocar en la fórmula P, nosotros vamos a colocar lo que significa P, que es M y G. M y G. Como este valor está restando y es igual a 0, va a pasar al otro lado de la igualdad matemática sumando. Va a pasar con signo positivo. Entonces, la normal me va a quedar igual a M por G. Como la masa, según el ejercicio, es de 50 kilogramos, y la IG dijimos que iba a ser 10, 50 por 10 va a ser 500. Entonces, la fuerza que ejerce el piso sobre la caja, o sea, la normal, va a ser de 500 newton, que va a ser equivalente al peso, o sea, el peso también va a ser de 500 newton, pero con signo, obviamente, negativo. Entonces, 500 newton, que va a ser la fuerza normal, menos los 500 del peso, me va a dar 0. De esa forma, la caja se mantiene en reposo. Dudas, chiquillos, consultas, preguntas, cualquiera, antes de seguir con el segundo. Levanten la manito, por chat, por lo que sea. No se queden con ninguna pregunta, ni con ninguna duda. ¿Todo bien? ¿Algún problema? Levanten el dedito que sea. Ya. Ahí hay un dedito levantado. Ya, María está bien. Ya. Si no hay, estaría todo bien. Ya, esa es la idea del ejercicio. Entonces, vamos al segundo. Para reforzar, es más o menos de la misma tónica. Vamos a borrar. Y seguimos. Dice, calcular F si el bloque de 5 kilos está en equilibrio. Ojo, fíjense bien que tienen que fijarse en una cosita. El bloque está en equilibrio, pero no hay una superficie de contacto, es decir, no hay una superficie en la cual está sostenido el bloque. No hay una superficie como para decir, aquí está la normal. Cuando no hay superficie, yo no puedo decir, aquí hay una normal. Entonces, vamos a ir analizando este ejercicio, que no son
es ir mirando un poquito el detalle nomás del ejercicio. Entonces, dice calcular F, esta letra F, si el bloque de 5 kilos está en equilibrio. O sea, el bloque tiene que estar en equilibrio. Es decir, en el fondo, si está en equilibrio, lo que me está diciendo es que está en reposo. Es decir, todas las fuerzas están en equilibrio para que el cuerpo esté en reposo. Es decir, todas las fuerzas deben ser iguales de tal forma que el cuerpo esté en reposo. Cuando está en equilibrio, significa que el cuerpo está en reposo. Ya. Y me dicen que el bloque tiene una masa de 5 kilos. Entonces vamos a sacar nuestro lápiz de acá y vamos a notar que nuestro cuerpo acá tiene 5, perdón, los números, 5 kilos. Vamos con 5 kilos. Acá allá arriba hay una fuerza de 8 newton y me piden determinar esta otra fuerza. ¿Qué fuerza me falta aquí en este bloque para buscar el equilibrio? Aquí hay una fuerza, pero no me dicen cuál. Siempre nosotros tenemos que asumir, hay una fuerza que aquí no me están diciendo, por lo tanto, me dicen que aquí hay una fuerza, pero no me dicen qué es el peso. Por lo tanto, hay una fuerza que siempre yo tengo que buscar, que es la fuerza de peso. Es una fuerza que va en este mismo sentido que la fuerza que está acá. Entonces yo tengo que buscar la fuerza de peso. Y la fuerza de peso, yo sé que el peso es, recordamos que es M por G. Siempre recuerdo que es M por G. Ojo con eso. Siempre recordar que peso es M por G. Eso es lo primero. Entonces, anoto que peso es la masa de mi cajita, que en este caso mi cajita pesa 5 kilogramos, por G, que siempre nosotros le vamos a dar el valor de 10 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Por qué metros partido por segundo al cuadrado? Porque es una unidad de aceleración, se llama aceleración de gravedad. Por lo tanto, el peso aquí va a ser 5 por 10, va a ser 50. Ahora bien, kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado son las unidades de Newton. Y lo vamos a anotar como vector para diferenciarlo siempre de la normal. Ahora bien, tenemos esa fuerza. Tenemos que el peso es 50, tenemos una fuerza que no sabemos determinar, y tenemos una fuerza que está acá arriba, por lo tanto, si está acá arriba, vamos a asumir que va en esa dirección. Cuando no hay ninguna indicación y está arriba, asumimos que va en esa dirección. Cuando el dibujo no nos muestra y está arriba, asumimos que es en esa dirección. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos con este ejercicio? Muy simple. Cuando se suman fuerzas que están en una misma dirección, pero en sentidos contrarios, recuerden, esta es dirección. Los sentidos están dados por las puntas de las flechas. Los sentidos son contrarios. La suma de estas fuerzas respetan la ley de los signos. Para arriba es positivo, para abajo es negativo. Por lo tanto, si esto sería para mí la fuerza 1, esta es la fuerza, le vamos a poner 2, y esta la vamos a poner fuerza 3. Y como está en equilibrio, ojo, y como está en equilibrio, la suma de las fuerzas, por primera ley de Newton, como está en equilibrio, me está indicando que está en reposo, debe ser igual a 0. Ojo,
está en equilibrio, por lo tanto la suma de las fuerzas deben ser iguales a 0. ¿Qué indica eso? Si va para arriba, fuerza 1 es positivo. Si va para abajo, es negativo, menos F2. Menos F3, porque también va para abajo. Y eso es igual a 0. F1 ya sabemos que vale 80. Vamos a poner solamente el módulo, es decir, el valor numérico, menos F2 que vale 50, menos F3 que lo desconocemos, y esto es igual a 0. Entonces restamos. 80 menos 50 me da 30 menos F3 igual a 0. Y por lo tanto, yo tengo acá que menos F3 va a ser igual a menos 30. Porque acá está positivo, pasa al otro lado negativo. Cuando hay dos números negativos, ustedes por matemáticas saben que se multiplica por menos 1, y al multiplicar este valor por menos 1 se transforma todo en positivo. F3 me queda igual a 30. Y acá le vamos a poner la magnitud, el signo, de la fuerza, que es Newton. Por lo tanto, la fuerza 3 va a valer 30 Newton, que era la forma de mantener el estado de equilibrio, así que el cuerpo estuviera en estado de equilibrio, que todo sea igual a 0. Entonces, de esa forma, sabemos que el cuerpo está en estado de equilibrio, está en reposo. Entonces, lo que hicimos entonces, como esta fuerza estaba arriba y no había una indicación en el diagrama, estamos asumiendo que la fuerza va es vertical hacia arriba. Nos piden calcular la fuerza 3. Y no nos dan el peso, por lo tanto, pero nos dan la masa, por lo tanto determinamos el peso, que es m por g, sabemos la masa, sabemos el valor de g, que es 10, que para nosotros es 10. Recordemos que el valor siempre es aproximadamente 9,8, pero nosotros para fines prácticos lo tomamos como 10, y eso nos da un peso como 50 newton. Ahora bien, como el cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas me va a dar 0. Y como todo tiene que ser 0, las fuerzas hacia arriba son positivas y las hacia abajo son negativas. Por lo tanto, F1, esta primera fuerza es positiva, F1, y las de hacia abajo van a ser negativas. Por lo tanto, va a ser menos F2, menos F3 igual a 0. Y reemplazamos los valores. Y me queda que la fuerza 3, por lo tanto, en estado de equilibrio va a ser de 30 newton. Y es solamente comprobar. 30 más 50 me da 80, que es lo mismo que son los 80 de arriba. Como las dos fuerzas son iguales, son 80 y 80, obviamente, y como van en sentido contrario, la caja está en estado de equilibrio. ¿Quedamos, chicos? ¿Alguna duda, consulta? Aplicamos ahí las dos leyes de Newton. Y ya la próxima semana ya nos quedaría solamente aplicar la última y ahí estaríamos cerrando el tema. ¿Alguna duda, consulta? Qué bueno que se haya entendido.
Y ya la próxima semana cerramos con la tercera y ahí estaríamos cerrando el tema de ellas con algunas aplicaciones directas nomás. Eso. No alcanzamos a hacer otro más porque ya estamos en el tiempo. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos en biología. Cuídense mucho. Un abrazo. Que estén bien. Chau, chau.